Vámonos con Lorena Elizabeth Hernández, gestora cultural, especialista en la promoción de la lectura y directora del Festival de Letras de Nayarit. ¡Bravo! Oiga, en una de esas nos llevan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lore! Queridas Fernanda y Anita, buenos días. Pues Buenos días. aquí estamos listas para comentar el nuevo Premio Nobel de Literatura. Oye, que se anunció hace espero apenas que 24 horas. Que sí valga la pena y no sea como la Boluarte boluda esta que ganó el de La Paz. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero bueno, platícanos de las Lolos, la digo, Mira, de Laszlo Krasnahorkai. por lo menos no lo ganó Trump. Pero es lo mismo, es lo mismo, es la misma idiotez que cuando se lo dieron a Obama. Ay, no, bueno, puro coraje, mana. A ver, cuéntanos. Pues parece que la Academia Sueca en materia de literatura pues no hace concesiones. Lo gana un escritor húngaro que ya es muy reconocido, Laszlo Krasnahorkai, son nombres difíciles de pronunciar, y que justamente ya tiene una relación con México. Les cuento que estuvo la pasada Feria del Libro de Guadalajara, hace menos de un año aquí en México. Como sabemos, la Feria de Guadalajara pues es la más importante en español en el mundo. Él ya había ganado el premio Man Booker, que es pues uno de los premios literarios en Europa más relevante, y la Academia Sueca le otorga ahora el Nobel de Literatura, que es ya catapultarse a la fama mundial. Yo siempre pienso que la noche previa que se entregue el Nobel o se anuncie el Nobel de Literatura, pues escritoras y escritores de todo el mundo duermen ahí pegados a su teléfono fijo o a su celular esperando la llamada que les va a cambiar la vida. Se había hablado pues en los medios de una posible candidatura de la mexicana Cristina Rivera Garza. Como sabemos, en realidad no existen como tal las nominaciones, es decir, estos premios que son los más prestigiados del mundo en diferentes materias, pues no hay una terna, digamos, de gente nominada. Siempre lo mantienen en una gran secrecía, lo cual creo que ha contribuido al mito de estos premios, pero es interesante y admirable que una mexicana pues ya esté en esas grandes ligas siendo nombrada como posible candidata. Ojalá que en los años por venir, Cristina Rivera Garza es una autora muy joven, sí pueda ganar el premio. Pero claro, volviendo a nuestro autor ganador, pues la Academia dijo que le otorgaba el premio por su obra convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. ¿Y a qué se refiere esta frase tan poética de los integrantes de la Academia? Pues estamos ante un autor que, digamos, que va a contracorriente de lo que está pasando hoy en el mundo. Es un autor que te implica cuando lo lees que te tomes tu tiempo. Es un autor que vivió, obviamente, creció en un régimen comunista y que entonces sentimos en sus atmósferas, en sus novelas, como el poder, este poder totalitario del Estado que aplasta a los ciudadanos. Es un autor que, por ejemplo, no hace concesiones con sus historias, no vamos a encontrar finales felices tipo Hollywood en su narrativa. Me recuerda en gran medida a ese otro enorme autor que nunca ganó el Nobel, Milan Kundera, que falleció recientemente, y también a su coterráneo Imre Kertész, que lo ganó en 2002, y que son autores que nos presentan historias de gente cotidiana, de gente a la que la vida le cuesta mucho. Pienso en cómo será haber crecido en un régimen comunista, en donde pues las opciones tampoco es que fueran muchas y en donde como una parte burocrática y de ese estado totalitario siempre terminaba por arruinar tus días. Él además es un autor que ha tenido un éxito al llevar las historias de sus novelas al cine. Podemos ver también, digo, para quien le guste el cine, que yo aquí debo de decir, Fernanda y Anita, que siempre prefiero leer las novelas, los libros, porque siento que al momento de pasar
al cine ya me están contando una historia diferente, pero bueno, también lo podemos encontrar en el cine, en su colaboración que ha hecho con Bella Tartt. Hay muchas de sus historias están pues en diferentes plataformas de estas que son plataformas que ahora se han puesto de moda para ver pues cine y series, ¿no? Él está profusamente traducido, lo podemos encontrar en español en la editorial justamente de España, Acantilado. Tiene varias novelas que se han llevado al cine también, como Tango Satánico, La melancolía de la resistencia, Guerra y Guerra. Yo he leído este libro de él que sucede en Japón, titulado Al norte de la montaña. El varón Weigen vuelve a casa, ha llegado Isaías, en fin. La verdad es que es un autor al que hay que leer con tiempo, como sentadas ahí tomándonos un café. Y insisto, no hay que esperar con él finales bellos de Hollywood, porque como bien decías al principio, Fernanda, pues, y yo creo que en esta época, un poco a lo que aludía la Academia del Terror Apocalíptico en el que vivimos, es que vivimos en una permanente distopía en la que no podemos creer lo que sucede en el mundo, pero está sucediendo, y un autor como este nos llama a realmente profundizar en esta lectura y no solamente quedarnos como esperando finales felices, porque pues hasta ahora no vemos mucho que los haya. Oye, y que decía que tenía una forma de juntar lo grotesco con lo bello. ¿A qué se refiere? Mira, justamente en este libro Al norte de la montaña, que sucede en Japón, una cosa muy interesante de este autor es que tiene unos párrafos enormes. Es decir, hay párrafos que son 2 páginas completas sin un punto y aparte. Entonces, eso hace que te vayas, él te mete en su narración, te atrapa, porque tienes que ir siguiendo lo que te está contando, por ejemplo, de este monasterio, de un príncipe, el nieto de un príncipe en Japón que está buscando un monasterio y que va en el tren y que se baja y que entonces se adentra en una ciudad, en un pequeño poblado donde no hay nadie y no encuentra el monasterio, y de pronto ya se da cuenta que ya está adentro, que como que el monasterio lo embebió. Entonces ya de ahí de entrada ves la diferencia de su narración, que es como profunda, como larga, y luego que te cuenta de manera como muy natural, como tragedias, ¿no? Es un autor muy filosófico, muy denso, que vive, digamos, yo creo que en el límite de la desesperanza. La verdad es que creo que es un autor que, para quienes no lo han leído, y es un autor ya muy conocido, pero bueno, no tenía esta fama que obviamente le va a dar el Nobel. Ayer que estuve por ahí en las librerías de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, pues ya estaban sacando sus libros que tenían y poniéndolos ahí, porque obviamente el Nobel es también un gran fenómeno de mercadotecnia y mediático que hace que un autor pues pase de un día para otro a ser leído de manera exponencial. Oye, la película de Satán Tango dura 7 horas y media. Wow. O sea, sería como 3 películas juntas, ¿no? Más o menos. Sí, no, y aparte que ser especializados, ¿no? Lore, en este caso no cualquiera también podría comenzar a leer y adentrarse y a Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que hay libros y autoras para todas las personas. No, con todo lo que he dicho, no quiero alejarles de él, al contrario, simplemente es un autor diferente a lo que a lo mejor nos ha habituado justamente también la mercadotecnia de los últimos 10 o 15 años, en los que hay muchos libros que lamentablemente son libros como para 5 minutos. Creo que mucho de la tendencia de la edición actual es como libros que se pueden ver como videitos, ¿no? Como que los pasas rápido así en tu TikTok, 1 minuto de superación personal y listo, a lo que sigue. No, aquí estamos hablando de un autor que va a la profundidad, pero que obviamente sus temas, sus personajes te tocan profundamente y te sientes relacionado con él de inmediato. No es un autor para nada difícil, simplemente la manera en que nos
nos narra las historias es de una profundidad que realmente creo que hace que como lectoras, como lectores, nos emocionemos muchísimo con él y suframos sus historias, porque también así es la vida. Ahora, sí debo decir que no es un autor para gente que solo quiere finales tipo Hollywood, ¿no? Sí, bonito. Oye, sí, paternalistas, no vamos a ver esos finales. Romántico. En donde, se salvó, no, ni más. Ay, se salvó, se quedaron juntos y se amaron por vencieron los obstáculos y se amaron para siempre. Se me antoja esa que sucede en Japón, al norte de la montaña. ¿O cómo se llama? Al norte de la montaña, al sur del lago, al oeste el camino, al este el río, que es una forma de ubicar el monasterio, o sea, de decir hacia dónde se encuentra, y yo creo que ya desde el título te das cuenta como de qué tipo de autor es, ¿no? Es un autor con grandes descripciones, hace grandes descripciones de los paisajes donde se encuentran sus historias, hace grandes descripciones de los personajes. La verdad es que me enamora la forma en que él narra, en que él escribe. Creo que refresca mucho de nuestro panorama literario actual, en el que a veces como que vemos que están muy cuadriculadas la forma en que se nos presentan las historias, y con él es como que te refresca. Eso va a cambiar la forma en que estás leyendo y te estás adentrando en el texto. Qué chido. Pues ya nos diste está disponible. Ganas. ¿Dónde lo pueden comprar? Miren, está disponible en Acantilado, está en la mayoría de las librerías. Obviamente, pues para quien le gusta comprar en línea, pues a veces es más fácil comprar un ebook, pero pues siempre yo soy amante del papel. Y afortunadamente, pues se acuerdan cuando nos decían a principios de este siglo que ya el objeto libro iba a desaparecer. Ajá. Pues no, sigue ahí todavía vivo, y creo que siempre es fantástico tener entre las manos este objeto hermoso que se llama libro. En mis redes, en @LorenaLeer, les voy a poner algunos fragmentitos y algunas fotos de los textos de nuestro autor difícil de pronunciar, Laszlo Krasznahorkai, para que se animen a buscarlo y que lo tengan ahí en mente para sus próximas lecturas si aún no lo conocen. Híjole, yo ya estoy ahorita a buscar comprando el mendigo libro. Ahorita comprarlo. Porque si no, ahí en la librería del Fondo de Cultura en el centro, bueno, en la Condesa tienen ejemplares, porque yo ayer los vi. Perfecto. Que lo busquen. Ya estás. Muchas gracias, compañera. Gracias a ustedes. Buen fin de semana, compañeras. Fernanda y Anita. Adiós, gracias. Vamos a una pausa.